En el año 2016, Corrientes fue la primera provincia en aprobar la Ley de Educación Emocional para todos los niveles educativos en los ámbitos de educación pública y privada. Esta ley es la 6398 y con ello queda plasmada la gran importancia que tiene la educación emocional en todos los ciclos de vida del ser humano. Para hablar de este tema, invitamos a Laura Lacaba, quien es profesora en Ciencias de la Educación, Psicología, Sociología y Filosofía. Ella además tiene un posgrado en Pedagogía Médica y una diplomatura internacional en Educación Emocional, quien nos va a dar algunos tips para poder mejorar la educación emocional en nuestros niños. Quédate hasta el final porque te voy a estar diciendo cómo te podés ganar este libro. No importa en qué lugar de la Argentina te encuentres, vamos a hacer un sorteo y te lo podés ganar. Ese libro Celebrando las Emociones, que tiene recursos teóricos prácticos para poder usar las emociones con inteligencia. Yo soy Manuel Santamaría, esto es Temas de Familia, un espacio donde compartimos ideas para mejorar la calidad de vida de nuestro grupo familiar. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, estamos con nuestra invitada especial, Laura Lacaba, especialista en neurociencias. Sí. Muchas gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos aquí en nuestro espacio. Hoy estamos en el CDI Mis Ositos, que es el CDI anfitrión que hoy nos recibe en su casa. Es un honor acompañarlos y poder brindar lo que sé para bien de los niños. Excelente. Sé que andas con muchos proyectos, Laura. Exactamente. Estás organizando y tengo para todo el año bastante trabajo, sí, en distintos. Ahora muy próximamente voy a dar una conferencia virtual para Francia sobre lo que es la neurocultura. Después también tenemos mucha actividad con el Instituto INE, el Instituto de Neurociencia del Nordeste, y en distintos lugares para brindar conferencias sobre lo que es nuestro cerebro, el poder y el talento que tiene nuestro cerebro y cómo potenciar esos poderes y talentos. Mira qué interesante. Sí. Y acá en Corrientes tengo entendido que están organizando un foro. Sí, estamos organizando justamente un foro donde hay que hacer una movida bastante amplia porque ese foro va a tener el abordaje jurídico, médico y también la educación, lógicamente. Vamos a escuchar la voz de profesionales que van a aportar desde sus saberes y vamos a ver qué podemos contribuir, un granito más de arena para que nuestra juventud tenga ese potencial que tiene, se pueda aprovechar. Sí. Hoy nosotros nos propusimos hablar de neurociencias y específicamente de educación emocional. Exactamente. Creo que también tenemos que recordar que Corrientes es la primera provincia del país que sacó o aprobó su ley de educación emocional. Luego le siguieron Misiones, San Juan, pero Corrientes fue la primera en el año, si no recuerdo mal, en el año 2016. Sí. Pero Laura, por ahí no todos tenemos muy en claro qué es la neurociencia. Sí. Dijiste el año 2016. Sí. Yo quiero usar como referente el año 2006-2007 para mí, porque es el momento crucial donde yo empiezo a hacer mis enlaces con otros países, porque en la Argentina todavía no se hablaba de lo que es la neurociencia. Sí. La neurociencia, desglosando el término, el prefijo neuro abarca sistema nervioso central, periférico y autónomo. Y todo lo que sea la anatomía, fisiología del cerebro humano. Bien. Incorporé en investigaciones lo que es la evolución de ciclo a ciclo del cerebro desde la antropología, desde la paleoantropología. Eso incorporé para que tenga una cosmovisión mucho más general de lo que es nuestro cerebro. Sí. ¿Y por qué neurociencia? Porque la tecnología fue la que dio su aporte a la ciencia para poder corroborar en tiempo real y no invasivo todo el potencial de nuestro cerebro, por resonancia magnética, por gammagrafías,
por mapeos cerebrales se ve en tiempo real y no invasivo cómo trabaja el cerebro, por ejemplo en la lectura. ¿Qué áreas se encienden al leer nosotros un texto de hoja? Porque es diferente totalmente la lectura de la pantalla y la lectura del texto de hoja. Mira. Completamente diferente. Sí. Voy a dar este ejemplo para que Sí. me entiendan. La lectura de pantalla enciende determinadas áreas. En cambio, la lectura de hoja hace trabajar también la imaginación. Entonces no hay que perder el libro. Exactamente, no hay que perder Hacemos el bien libro promoviendo- de hoja y hacen muy bien promover el cerebro lector. Perfecto. Esta es nuestra pequeña sala de lecturas acá en el CDI Mi Josito. Felicitaciones. Y creado acá por la directora Mirta Zula. Bueno, además de cada sala tener su libro, y estamos promoviendo en la Dirección de Niñez la creación de bibliotecas. Me han dicho, mira, ya ahora con la computadora los libros están... No, la verdad que no. Desjardins fue el que descubrió lo que se llama el cerebro lector. Sí. ¿Cuáles son las áreas implicadas en la lectura? Sabemos que el que lee es el cerebro. Sí. El que capta el efecto lumínico, hay un movimiento específico que hace que se llama el movimiento que hace nuestra vista al leer. Sí. El movimiento que hace nuestra vista al leer el texto de hoja o el movimiento que hace la vista y cómo cansa la vista a la pantalla. Y ojo con el tema de exponer a nuestros niños mucho tiempo a la pantalla, Claro. porque la luz azul perjudica a la retina, primero. Y segundo, también altera las horas de sueño de nuestros niños. Eso sí. Dicen que hay que apagar todas las pantallas. Tienen que tener 1 hora nada más. Cuando sabemos que nuestros niños lamentablemente están expuestos a pantallas muchísimas horas y desde muy pequeñitos. Sí. Bueno, a nosotros siempre nos sugieren apagar pantallas antes de dormir o 2 horas o 3 horas antes. Exactamente. Porque perdemos el sueño. ¿Y qué Así aporta la neurociencia a la educación? Bueno, lo que se busca justamente es que estos aportes que hace la ciencia a través de la neurociencia nos vaya ayudando para potenciar los cerebros de nuestros niños, estimularlos. El docente tendría entonces que tener conocimiento de neurociencias para que su práctica en el aula sea coherente con las necesidades o con las características del cerebro. Exacto. Para que produzca un aprendizaje más significativo. Aparte, licenciado, resulta ser de que se estudió también lo que es cómo procesa el cerebro del hombre la información y cómo procesa el cerebro de la mujer. ¿Hay diferencias? Hay diferencias. Mira. Yo hice una investigación de cerebro femenino y cerebro masculino. El cerebro masculino, nosotros tenemos constantemente muy heterogéneos nuestros grupos de niños. Sí, sí. El cerebro de los niños varones es mucho más práctico y hay detalles que el cerebro del hombre, del varón, va a perder porque va por otra vía esa practicidad. Es para la solución en el momento. El cerebro del varón está preparado para eso, para la solución en el momento. Sin embargo, las niñas, y voy a dar 2 o 3 características a las niñas, tienen una captación o percepción a través de por ejemplo, una molécula que se llama rodoxina, que puede ver todos los espectros de colores. Los varones no ven el espectro, sobre todo el rojo, no ve toda la variación que hay porque no tiene esta molécula que se llama rodoxina. La captación del color. Mira, la primera vez que escucho esto. Estoy hablando de la ciencia ya. Sí. La ciencia aporta cosas maravillosas. Sí. Otra cosa que tenemos nosotras es el tema del gusto. Nosotros tenemos mucho más sensibilidad a los dulces, los varones no tanto. Otra cosa que se potencia en el cerebro de la mujer es el lenguaje. Nosotros somos mucho más de palabras, el hombre es más de hechos. Y esto viene a colación de las investigaciones que se hicieron paleoantropológicas. ¿Por qué? Porque tenemos una filogenia, tenemos una historia de mamíferos. Claro. Porque es así. En realidad, si nos vamos a las estructuras del cerebro, son 3 cerebros que conviven con nosotros. Sí. Porque tenemos en la base de la cabeza tenemos el primer cerebro, el primigenio. Después evolucionó el cerebro emocional, que es lo que vamos a dar en detalle ahora, y por encima evolucionaron 6 capas nuevas del cerebro, que es el neocórtex. Es lo que nos hizo humanos. Esta evolución de la que comentás tiene que ver con el desarrollo cultural, con tecnológico, es decir, que esta conformación del cerebro está muy relacionada con el contexto en el que vivimos. Exactamente. De hecho, muchos
a través de los test de inteligencia y demás, se tenía, digamos, es un neuromito, decir de que el cerebro es para decir que las personas son más o menos inteligentes. Y en realidad el cerebro fue diseñado biológicamente, naturalmente, para la supervivencia humana. Miramos. Y de ahí está relacionado, en la base primigenia, en el primer cerebro, está relacionado a lo que es en las emociones. Nosotros tenemos básicas, dos emociones básicas, el miedo y la ira. Y de allí se hace la amplia gama de las otras emociones, de ahí surgen. Hay una zona en el cerebro, que es la zona del centro del cerebro, sí, que es donde está un dispositivo, es un botón, imagínense un botoncito, sí, que es el dispositivo se llama amígdala cerebral. Ah, la amígdala cerebral. Esta sí, amígdala cerebral, que tenemos una alojada en cada uno de los hemisferios cerebrales, sí, son las que hacen el filtro del impacto, del estímulo, del ambiente. Y ahí hablamos del entorno. Fijémonos que nosotros somos producto de lo genético y lo epigenético. Y ahí algo interesante para destacar. Genético, lo que ya traemos por herencia. Sí. Pero también los especialistas dicen, es muy valorable la acción del ambioma, del ambiente. Por eso la estimulación del cerebro de nuestros niños. Claro. Los talentos que ellos ya traen. Nosotros estamos ante nuevas generaciones, ya vienen equipados con otras herramientas cognitivo-emocionales. Entonces tenemos que estar nosotros capacitados para ir siguiendo ese ritmo y lograr de que potencien sus cerebros. ¿Cuántos, por llamarlo de algún modo, conflictos que se suscitan en las aulas quizá tengan que ver con esta diferencia, incomprensión, desconocimiento y esta distancia generacional entre estas nuevas generaciones y generaciones anteriores en relación a la interpretación del mundo, de lo que les rodea, y el no poder comprender que vienen con sutiles pero importantes diferencias estas nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, una especialista de Esa Pulido, Mónica de Esa Pulido, que ella es asesora en las empresas, hace la selección del personal para las empresas, pero a la vez es formadora. Ella dice que esta es la generación snack del momento, del instante. Sí. Snack, ¿por qué? Como el snack de la... Que es algo rápido. Exactamente. Rápido. Y es todo al instante. No hacen detalle, no hacen detenimiento. Otra cosa, hoy se tiende a lo que se llama el mindset. ¿Qué es mindset? Les voy a explicar. Mindset es no solo ver la evolución de nuestro niño, nuestro adolescente, en lo que es la calificación, en una calificación final, no. Hay que ir evaluando paso por paso y el esfuerzo, la motivación, la garra que le pone en estudiar o en prepararse. Eso es mucho más importante que una calificación numérica. Claro, que a veces es un hecho... Exacto. A veces es un hecho fortuito. Que es una pata floja en nuestro sistema educativo. En realidad hay que aprender a valorar, a evaluar y a observar el proceso que vive el alumno. ¿Y por qué es tan importante la estimulación del cerebro en nuestros niños desde la gestación y en los primeros años? Es algo muy importante y les voy a explicar. El cerebro, ya sabemos que en vientre uterina se va formando, pero en nuestro cerebro les voy a explicar algo. Cuando estamos en la vientre uterina, en el vientre materno, es lisencéfalo, es liso. ¿Y qué significa? Que cuando nace el niño, ese cerebro tiene que plegarse, porque nuestro cerebro en realidad es muy grande para la capacidad que tienen las mamás al pasar por el canal del parto al bebé. Entonces tiene que plegarse antes de nacer. Se comprime. Ese cerebro se pliega y ahí se van formando las circunvoluciones. Eso que vemos. Exactamente, porque primeramente es liso. Rutas son caminos. Caminos. Yo siempre digo, son como caminos. Bueno. ¿Eso se forma ahí, Laura, en el momento del parto? Se pliega para poder pasar por el canal del parto. Interesante. Otra cosa que es interesante es cómo tenemos nosotros las hembras humanas, a comparación de gorilas, a comparación de los chimpancés y de otras especies de mono, la mujer es la que tiene dolor al dar a luz, porque tenemos el famoso parto ventral acodado. El parto ventral acodado tiene que hacer 3 movimientos estratégicos el bebé para poder salir por la cabeza. La cabeza es muy grande. Por la cabeza. Exactamente. Y otra cosa interesante es, tiene que pasar, es importantísimo
cuando pasa por el canal del parto, porque ese rozar ese canal del parto le va elevando el sistema inmune al bebé. Porque tiene que pasar a otro ambiente, de ese ambiente que era el estado de nirvana, que era un estado de tranquilidad y que tenía todo que le proveía la mamá. Bueno, al pasar por ese canal del parto, la mamá lo reviste de toda inmunidad. Y él le regala a los 9 meses células madre que se depositan en el miocardio y en la médula espinal. Por eso es que vemos las mamás cuando están gestando florecientes, claro, por las células madre, totipotenciales. Y ese paso también es como una antesala para salir al mundo. Dura exactamente. Minutos. Y es distinto el niño que nace por cesárea y el niño que nace al pasar por el canal del parto. Generalmente el niño que nace por cesárea, como se interrumpe ese normal pasaje, generalmente son niños con muchas alergias, tanto respiratorias como de la piel, porque no pasa por ese canal del parto. Entonces, bueno, esa es otra manera de estimular al... Estimulación, ahí tenemos la estimulación. Aparte, recordemos, nuestro niño, nosotros cuando estamos en vida intrauterina, el último que madura es la vista, el último. Por eso el niño al nacer tiene que tener los móviles y mucha estimulación de colores y cosas para poder ir madurando la retina. Porque el último sentido que madura es la vista. Entonces está bien cuando le ponemos en las cunas esos móviles con colores. Excelente lo que hacen, yo lo vivo siguiendo el trabajo de ustedes. Y les voy a decir algo, yo visité 8 años los CDI de México. Estuve en Monterrey, estuve en Ciudad de México, invitada por la Cámara de Diputados de allá y de la Comisión de Bioética, y visité los CDI, y esto que yo veo que están haciendo ustedes, están trabajando igual que en México ustedes. Una maravilla. Yo hago el seguimiento por eso con ustedes y los felicito, porque veo que ustedes paso a paso avanzan muchísimo. Y estamos abiertos a todas tus sugerencias. Bueno, ponemos los libros al alcance de los niños. Avanzan muchísimo, y ya me ofrezco, cuando ustedes quieran, hablarle cómo estimular con el cerebro lector, las investigaciones que se han hecho, cómo estimular el cerebro de nuestros niños. ¿Por qué? Porque gracias a la lectura nuestros niños va desarrollando lo que se llama cerebro creativo, que es una de las inteligencias que propone Gardner que tiene que existir sí o sí en el mundo, la inteligencia creativa. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en un mundo con un montón de falencias y cosas que vamos a necesitar soluciones al instante. Claro. Ya tenemos que formar y concientizar la mente de nuestros niños para que ellos en esta nueva etapa de la vida, en nueva etapa de evolución de la Tierra, puedan hacer su aporte. Quiere decir, Laura, que un niño y una persona que lee es un niño o una persona que tendrá facilidad para crear. La creatividad, la capacidad de generar cosas nuevas está muy relacionado con la lectura. Con la lectura. Sí, porque les voy a contar otro dato. Sí. Nuestro cerebro no hace la diferencia entre realidad y fantasía. Cuando lees, imaginás, vivís. Exacto. El niño lo está viviendo. Y otra cosa es despierta emociones. Ahí iba el punto. Algo muy importante, y el niño se da cuenta cuando lee un cuento y sabe también distinguir los valores. ¿Quién es el villano? Claro. ¿Quién es el héroe? Y él mismo va formando sus valores para su vida, su escala de valores. Toda la riqueza que tiene la lectura de hoja. Por supuesto. Y bueno, estamos hablando un poco de lo que es la lectura, el cerebro lector. ¿Qué tipos de inteligencias existen, Laura? Bueno, porque se escucha mucho de esto, pero por ahí no... Pero le voy a contar de dónde viene la investigación. Esto se hizo en Harvard, es un proyecto que se llama Zero y Spectrum, son dos. Y antes de explicarle, quiero comentar de que yo estuve dando conferencia con el doctor Bruno de la Chesa de Harvard. Sí. Me invitó para ir a ver, porque estaban haciendo un estudio, un seguimiento, justamente en esta inteligencia emocional, a un grupo de niños en Harvard. Sí. Y tengo el honor de que soy correntina y me invitó. Para mí fue un honor trabajar con este señor en las conferencias en México. Y me estaba diciendo de que en Harvard se estaban investigando 3 tipos de inteligencias más. Porque en realidad Howard Gardner dio como una paleta de pintor, una serie de inteligencias. Tenemos, por ejemplo, la lingüística, la matemática, la lógica matemática, la naturista, la interpersonal, que de ahí surge la emocional. Y ahora se estaba investigando, cuando yo estuve por allá por México,
la digital, la sexual y la mística religiosa. Son 3 inteligencias más que se van a incorporar al amplio espectro de inteligencia. Porque se hablaba de 7 inteligencias. Se hablaba de 7, pero ahora se está estudiando en Harvard 3 tipos de inteligencia. 3 más. El mismo investigador con el grupo de especialistas están investigando con grupos de niños. ¿Sí? La digital, lógico, porque son los nativos. Sí. La sexual, ¿por qué? Porque justamente necesitamos, y ahí tenemos una diferencia. Sexualidad no es lo mismo que genitalidad. Genitalidad está dentro de la sexualidad. Sexualidad es toda la conducta humana. Un espectro mucho más amplio. Exactamente, y esa es la diferencia que hay que hacer también. Y la otra es la místico-religiosa. Para cada una de estas inteligencias, imagino, deben haber especialidades, o sea, deben estar creando especialidades para poder estudiar, y deben haber también prácticas concretas que permitan, ejercicios, prácticas y teorías que permitan el desarrollo y la mejor utilización de estas inteligencias. Exactamente. Cada una de estas inteligencias nos permite un mejor desempeño en un campo, ¿no? Sí, exactamente. Hay otra cosa interesante que podemos destacar del cerebro, y el cerebro de nuestros niños sobre todo. Nuestros niños nacen con mucho más neuronas que nosotros, el cerebro adulto. De hecho, al nacer ya tienen las 3/4 partes del cerebro como un cerebro adulto. Nuestro cerebro adulto pesa 1,5 kilos y ya tiene las 3/4 partes y tiene mucho más neuronas. Pero ¿qué va haciendo? A medida que se estimula ese cerebro, va sacando las que ya no le sirven, que sirvieron para una etapa de la vida, y por plasticidad cerebral descarta lo que ya no le sirve y va tomando y reforzando las vías que le sirven. Por eso es tan importante la estimulación. La estimulación, como hacen ustedes, por la estimulación por la lectura, la estimulación, el movimiento, los juegos, las relaciones interpersonales. Es una maravilla cómo el cerebro del niño, por la plasticidad cerebral, se va adaptando a las situaciones. El cerebro de nuestro niño es muy rápido, por eso nosotros estamos formados. Bueno, nosotros estábamos conversando la semana pasada con la licenciada Patricia Ojeda, quien vino a charlar con nosotros respecto a pedagogía Montessori, y estuvimos viendo una serie de juegos y los tableros Montessori donde tienen distintos colores, sonidos, texturas, olores, que permite también a nuestros niños exactamente, la estimulación de 2 a 3 sensorial años. Y los canales de potenciar el cerebro, que es los canales sensoriales. Los canales sensoriales, perfecto. Excelente. Bueno, ¿qué características? Yo me anoté algunas preguntas, Laura. Sí. ¿Qué características tiene la inteligencia? Bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué características tiene? Porque se habla mucho, por ahí no todos lo tienen muy en claro y a veces se confunden o mezclan. Se mezcla porque se van mezclando ahí opiniones. Así que nos gustaría que nos clarifique esto. ¿Qué es la inteligencia emocional específicamente? Exacto. Sabemos que la inteligencia es un constructo. Sí. Y hoy hablaba de la genética y hablaba del famoso ambioma. Sí. Lo exterior. El contexto, sí. Sí. Incluso se hizo experiencias con chicos que nacieron en el mismo hogar, pero se separaron a estos chicos, estimularon de manera diferente, y son 2 personas diferentes, los famosos gemelos, que se hizo la experiencia, y son 2 personas porque están estimulados en ambiomas diferentes, en ambientes diferentes. La inteligencia emocional surge de la inteligencia interpersonal. La relación. Es la relación que tengo conmigo mismo, cuando mi autoconocimiento, y la interpersonal es con el otro. Pero tengo que conocerme primero yo, a partir de ahí trabajar con las otras personas y hacer. Nosotros somos seres gregarios, nosotros no somos para estar aislados. Por eso que tuvimos muchas consecuencias cuando pasamos la situación de pandemia, y tenemos que incluso ya estar preparados, porque esto comenzó recién en el mundo, porque hay muchas transformaciones a nivel del planeta, el mismo clima, mucha transformación. Entonces las personas tienen que estar preparadas. Y justamente reforzar esto de la inteligencia emocional, la relación que hay con uno mismo y con el otro. Yo voy a explicar un poquito, un lenguaje muy coloquial para que me entiendan, dónde está alojada esa inteligencia. Hoy hablaba que tenemos 3 capas en el cerebro. La primigenia, que es la base, después por encima tenemos una zona que es la zona del medio o medial, y allí hablaba de un dispositivo, pero hay otros dispositivos más que hacen la actividad de filtro
de las distintas... Y las emociones son moléculas de los distintos estímulos que recibimos del ambiente. O sea, cómo reacciona la persona. Esos estímulos movilizan estas moléculas y entonces emite una respuesta. Esto hay que reforzarlo ya desde el hogar, inteligencia emocional. Comienza, y les digo, desde la relación con mamá, con papá, desde el maternaje, desde el apego, comienza de allí. Esa sensación que causa la caricia a la mamá, un abrazo, que es tan importante abrazar a los hijos, que a veces por los horarios, por el sistema de vida que tenemos, muchas veces no podemos dar ese abrazo al hijo, porque está comprobado que mínimo 12 abrazos en el día tenés que darle a tu hijo. Había escuchado 12 mínimo, abrazos. Sí, porque eso tiene una cascada química, eso Sí. genera en nuestro sistema emocional, genera una cascada química, que es la compensación, el placer por químicos. Por ejemplo, uno le voy a decir la dopamina o la serotonina, que eleva el nivel inmunológico. Claro. Y también refuerza el vínculo. Entonces, todo eso es lo que favorece la inteligencia emocional y el estimular la inteligencia. Hay un libro de Boris Cyrulnik que se llama Los patitos feos, que justamente habla de esto de la inteligencia emocional y cómo las personas, porque lo que pasó con Cyrulnik, y explico muy en su biografía, él fue una persona perjudicada por los nazis. Él vio que mataron a su familia, él se escapó apenas, mataron a su familia los nazis enfrente de él, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanitos, y él huye y empieza a vivir con animales y una serie. Entonces él vuelca toda esa experiencia y cómo, gracias a su resiliencia, porque de eso deviene, de la inteligencia emocional deviene la resiliencia humana, que es decir, resistir ante las situaciones adversas. Y entonces él explica ahí cómo él va resistiendo todas estas pruebas y él propone cómo las personas pueden ir aumentando esa resiliencia. Pues la resiliencia se va haciendo desde el hogar. Hay personas que colapsan ante una situación, ante un problema. Hay personas que tienen una mirada, una perspectiva totalmente diferente y ven en perspectiva el problema y van buscando las soluciones. Sin embargo, hay otras personas que o se deprimen o empiezan a caer en distintos trastornos. Pero el tener reforzada esta resiliencia humana nos va a ayudar a ir, cada desafío que vamos teniendo, ir aguantando y resistiendo. Y el término resiliencia, que está muy ligado con la inteligencia emocional, se sacó de la física, porque es la resistencia de los elementos. Volver al estado... Porque la psicología hace eso, saca términos de distintas áreas y lo adopta a su área. Y sacó de la física y es adaptarse a la situación, buscar la solución y soportar el desafío. Qué interesante. Yo recuerdo que había hecho también varios cursos de inteligencia emocional y nos enseñaban esto de autoestima, autocontrol, automotivación, empatía. Correcto. Son habilidades sociales. Habilidades sociales, que es el resultado de esto, de autoconocerse y poder conocer al otro, poder establecer un vínculo con el otro, y al conocerse a uno mismo uno puede tener esta empatía, poder percibir cómo se está sintiendo el otro. Exacto. Y antes de continuar con Laura, que Laura ya nos va a dar unos tips, unas ideas de cómo mejorar nuestra inteligencia emocional, la de nuestros niños, quiero comentarles que tenemos un libro que se llama Cerebrando las Emociones, a propósito de lo que estamos hablando con Laura. Les voy a contar cómo ganarse este libro. Ustedes tienen que poner like, hacer un comentario, pueden sugerir algunos temas que vamos a tratar a futuro, hacer comentarios respecto a lo que nos está contando Laura, si alguna experiencia que usted haya vivido y que tiene relación con lo que nos comparte hoy Laura. Bueno, con estas dos acciones, poner like y hacer un comentario, nosotros vamos a estar sorteando entre esas personas este hermoso libro que es muy práctico porque tienen recursos teóricos prácticos para usar nuestras emociones con inteligencia. Así es que recuerden, nosotros vamos a estar el día 30 de abril realizando este sorteo y bueno, usted se lo puede ganar.
Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a conocer nuestro CDI anfitrión, que es el que nos abrió las puertas y nos permitió compartir este espacio sí. con Laura, y ya volvemos. Hola, buen día. Mi nombre es Azula Mirta Alejandra. Soy la directora del CDI Mis Ositos. Este CDI se encuentra en uno de los populosos barrios, Fray José de la Quintana, uno de los tantos lugares estratégicos donde se encuentran ubicados diferentes CDI de la ciudad. Actualmente estamos contando con una población de niños, alrededor de los 133 chicos, finalizando en esta semana lo que fue periodo de adaptación. Las salas y las edades consisten desde sala de bebé, la edad de sala de bebé y 1 año, desde los 45 días hasta llegar a los 2 años, y de ahí pasamos a la salita de 2 años, luego a la de 3 y de 4 años. Esa es la población que nosotros atendemos en este Centro de Desarrollo Infantil. Esta institución es una institución de puertas abiertas. Invitamos a todos los que quieran conocer. Ya vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales también para que se acerquen. Articulamos actividades, no solamente buscamos que esto quede dentro de la institución, sino también articular, hacer una red de trabajo en la comunidad, con otras instituciones, con otros espacios, así que los invitamos a que vengan a conocer nuestro CDI Mis Ositos. Gracias. Bueno, volvemos con nuestra invitada Laura Lacaba, especialista en neurociencias, conferencista nacional e internacional, una persona que realmente muchos admiramos y que ha generosamente aceptado estar hoy aquí con nosotros. Sí, un gusto. Estamos llegando a al final de nuestro pequeño programa. Sí. Laura, y no queríamos irnos sin que nos brindes algunas sugerencias o tips. ¿Cómo hacer para desarrollar la inteligencia emocional en nuestros niños? Bien. Vamos a tener en cuenta primeramente que hay distintos temas a tener en cuenta hablando de inteligencia emocional. Hay que tener en cuenta que hay que enseñar a los niños a conocerse. Bueno, la verdad que gestionar las emociones lleva un proceso. Y en ese proceso tenemos que tener en cuenta el autoconocimiento, conocer su propia forma de actuar frente a determinada situación. Bien. Y hacer la distinción en sus estados emocionales, en estado de tristeza, en estado de alegría, y en ese momento que él haga la diferencia, cómo se siente, preguntarle cómo se siente ante esas situaciones. Eso es el autoconocimiento. Y ahí va a empezar él a hacer el discernimiento de lo que es una emoción y otra y qué produce en él.
¿Y Después, cómo reacciona ante cada situación? ¿cómo reacciona? Porque recordemos que las emociones siempre tienen una reacción en el físico. Por ejemplo, si estoy en un estado de ansiedad, me transpiran las manos, me muevo las piernas. Si estoy con miedo, la sangre afluye, por ejemplo, para la huida, Sí. porque lo que quiere es asegurar la supervivencia humana. Recuerden ustedes que al estar muy arraigadas estas emociones desde la filogenia humana, entonces son muy fuertes. Después tenemos el autocontrol. Hay niños que se desbordan en determinadas situaciones. Y hay un investigador que dice que no hay que tratar a los niños por el lado del miedo, educarlos por el lado del miedo, porque justamente, como decía hoy, el miedo es una emoción muy fuerte y él no va a poder hacer la diferencia cuando tenga la situación enfrente y el desafío enfrente. Él no va a poder hacer la diferencia si constantemente está actuando en función del otro o en función de ese miedo que se le imparte. Entonces, el autocontrol es enseñarle paso a paso que cuando él siente que se va a desbordar, aplacar eso, pero eso es toda una gestión y un trabajo que se hace en aula o se va haciendo con los chicos en la casa. He visto, tomando esto que decís, he visto que en algunas salitas trabajan con los niños con imágenes y caritas de niños sonriendo, triste, enojado, pensativo, que también es un modo didáctico de que el niño pueda reconocer emociones de esa manera también. Tiene un correlato científico, les voy a explicar. Ajá. Nosotros tenemos un área en el cerebro, un área en esta parte, sí. Que es el del registro de los gestos humanos. Ah. De los gestos humanos. Se hizo una experiencia en Papúa Nueva Guinea, donde justamente se llevaba la foto de diferentes personas con las expresiones de miedo, expresiones de asombro, y se dieron cuenta de que en toda la naturaleza del hombre, y sea el país que fuera, tienen las mismas reacciones en cuanto a las emociones. Porque Margaret Mead decía que las emociones eran según determinado lugar donde nació la familia. No, descubrieron de que a través de esa experiencia que se hizo en Papúa Nueva Guinea, de que todos, en toda la tierra, el hombre reacciona. ¿Por qué? Por esta zona que le estoy comentando, que es la de la lectura de las emociones. Y otra cosa que hace esa zona del cerebro es leer las microexpresiones y el movimiento de las manos. Yo, por ejemplo, soy muy visual, por eso es que muevo mucho las manos. Las personas que mueven mucho las manos, yo muevo mucho las manos en las conferencias, y otra cosa, no soy de sentarme y hablar. Yo soy muy visual y también quiero que las personas, cuando estoy explicando algo, mostrarle, para que las personas, mediante la imagen, porque la imagen puede más que 1000 palabras, yo puedo explicar muy bien, pero una imagen explica mucho mejor. Entonces, eso fue lo que se descubrió con respecto a, en Papúa Nueva Guinea, de la lectura que hacemos del rostro humano. Y voy a dar un dato. Cuando usábamos el barbijo, hay muchos chicos que sufrieron de lo que se llama prosopagnosia. Nosotros tenemos un registro de todo el rostro en el cerebro. Cuando no podemos hacer ese registro de todo el rostro, entonces empieza nuestro cerebro a colapsar. Y le cuesta. Y a muchos chicos lloraban, les cuesta porque no puede hacer la interpretación de la microexpresión de la emoción de la otra persona. Bueno, nosotros en esto que comentás, recuerdo que en pandemia habíamos distribuido en nuestros CDIs estas máscaras que son transparentes, que cubren, correcto, pero que son transparentes, porque es importante esto de que el niño pueda interpretar lo que acontece en la docente. Exactamente, fíjate cómo se relaciona, y excelente lo que han hecho, porque el niño necesita interpretar la emoción en la otra persona. Todos necesitamos, pero el niño más aún. Porque está en una etapa de aprendizaje. En la etapa donde su plasticidad cerebral es mucho mayor. Entonces vos decís, entonces hay que
ayudar al niño a identificar sus emociones. Esto es una manera de poder ir educándolo en esta inteligencia, desarrollando su inteligencia emocional. Y también la automotivación, las habilidades sociales. Hoy decía que éramos gregarios, nosotros necesitamos en equipo trabajar. Y tienen que entender los niños de que cada uno tiene su potencial. Y cada uno con ese potencial aporta al grupo. Compartir, trabajar en equipo con el otro, respetar las ideas del otro niño. Exactamente. Diferenciarlas de las propias. Correcto. Mira, se hizo una experiencia en Stanford, y con esto, para ir cerrando, les voy a comentar una experiencia se hicieron muchísimas experiencias, pero hay una de ellas que me llamó mucho la atención, y esto se reprodujo, se modificó, mejor dicho, la experiencia original, y después se modificó porque se agregaron más parámetros para evaluar. Pero les voy a explicar la que fue la básica. Se les ponía a los niños, se hizo un muestreo de niños en la etapa de entre 4 o 5 años, la cohorte entre 4 o 5 años, y se les llevaba a los niños en una sala muy confortable, sobre una mesa se le ponía unos malvadiscos o unos bombones, y le decía a la instructora, le dejaban un platito el malvadisco y le decía al pequeño, si vos aguantás no comer ese malvadisco, yo te traigo 2, enseguida adentro, y se iba. Y va registrando la forma en que actúan los niños. Y van pasando los niños, y unos mordían un pedacito y le miraban y le escondían. Otros ponían abajo el plato para no tentarse. Otros comieron de entrada. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de esto? Trabajar la ansiedad de los chicos. Y en proyección hicieron un estudio y se hizo el seguimiento de estos niños, en la adolescencia, después cuando fueron jóvenes, y se notó de que aquellos que aguantaron más no comer ese malvadisco fueron exitosos. Sin embargo, esos niños ansiosos que comieron no eran tan triunfadores en la vida. Sí. Vos sabés que está muy ligado con el éxito. Totalmente. Esto de poder esperar y de poder esperar sabiendo que a futuro se puede mejorar. Exacto. Además, está muy ligado a esto que habías comentado anteriormente, el hecho de no poder afrontar la frustración de muchos niños. Exactamente. Que cuando somos adultos, hay muchos adultos que también no pueden afrontar la frustración. O tolerancia a la frustración. Exactamente, o las cosas suceden como esperan, o todo se derrumba alrededor, y ahí ya entramos también con algunas sustancias, como para poder exactamente. superar esto, tratar de llevar esto. Es muy interesante. Laura, así es. Te agradezco muchísimo a ustedes. Que hayas estado aquí en nuestro CDI Misocitos. Es un encanto este CDI. Muchísimas gracias. Es como un mundo de fantasía. Compartir, exacto. Y es nuestro niño interior también. Exactamente. También es, digamos, trabajar con nuestro niño interior y hacer, como dijo, un granito de arena por nuestro niño del futuro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, me encantó conocerte en persona. Yo te suelo seguir en las redes sociales. Sí, yo les digo a ustedes también. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hoy aquí finalizamos nuestra entrevista con la señora Laura Lacaba y te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos hasta este momento del video. Espero te haya gustado esta charla. Y si te querés ganar este libro, Cerebrando Emociones, un libro teórico práctico para enseñar educación emocional a niños y adolescentes, lo único que tenés que hacer es dar un clic a me gusta y hacer un comentario. Y nosotros vamos a estar haciendo un sorteo para mandar a cualquier parte del país este libro. El día 30 de abril hacemos el sorteo entre todos los que pusieron me gusta a este video. Así es que muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y esto fue Temas de Familia.